Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el de Ricardo Oliva y el día de hoy yo les vengo a mostrar a cómo resolver este circuito de segundo orden con el caso subamortiguado. El ejercicio nos pide que determinemos la corriente del resistor para todo tiempo. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de circuitos es polarizar el circuito, es decir, darle dirección a las corrientes y darle polaridad a cada uno de los elementos. Para poder determinar las condiciones iniciales de nuestro circuito, debemos de evaluar en el tiempo antes que cero. Y vemos que en el tiempo antes que cero, nuestro inductor y nuestro capacitor se comportan en un estado estable. Y cuando esto sucede, el inductor se comporta como un cortocircuito y el capacitor se comporta como un circuito abierto. Básicamente, lo que tenemos que hacer es encontrar la corriente de Norton donde se encontraba el inductor y el voltaje de Thevenin donde se encontraba el capacitor. Procederemos a encontrar la corriente del inductor y el voltaje del capacitor. Podemos observar de que la corriente del inductor es exactamente la misma que está pasando por la resistencia de 20 kiloohmios. Y por lo tanto podemos intuir fácilmente de que la corriente IL es igual a 10 miliamperios, debido a que la única corriente que está atravesando a la resistencia de 20 kiloohmios son 10 miliamperios. Por lo tanto, al estar el inductor en serie con la resistencia de 20 ohmios, nos quedaría una corriente de 10 miliamperios en el inductor. Y como ambas corrientes son la misma, entonces podemos incluir de que la corriente de la resistencia en el tiempo menor a cero es igual a 10 miliamperios también. Ahora, para encontrar nuestro voltaje de capacitor, podemos hacer un simple análisis nodal, donde diremos que mi voltaje VC menos 20 kiloohmios por IDL, en este caso también pudo haber sido IDR debido a que es la misma, son igual a 0. Y simplemente despejando para mi VC, yo tengo de que mi voltaje VC es igual a 200 voltios, debido a que mi corriente del inductor es igual a 10 miliamperios, que es también mi corriente del resistor. Y así ya tenemos nuestras condiciones iniciales, recordando claro de que la corriente del inductor antes de cero es exactamente la misma corriente del inductor después de cero, y mi voltaje del capacitor antes de cero es exactamente la misma que mi voltaje del capacitor después de cero. Pero como nota importante, es bueno saber de que mi corriente del resistor antes de cero no es la misma que la corriente del resistor después de cero. Ahora, para poder determinar la derivada de nuestras condiciones iniciales, volvemos al circuito original y nos damos cuenta que tenemos que evaluar el circuito para tiempos mayores a cero. Esto se hace cuando el interruptor se cierra, debido a que el interruptor se cierra en t igual a 0. Cuando el interruptor se cierra, existe un cortocircuito entre las terminales de la fuente de corriente. Y cuando esto sucede, básicamente la fuente de corriente desaparece y nos queda un cortocircuito, quedándonos el circuito de la siguiente manera. Con la primera derivada de la condición inicial con la que empezaremos será la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo para un tiempo mayor a cero. Y para poder determinar quién es esta derivada, nosotros tenemos que recordar de que la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Despejando para la derivada, tenemos que la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo es igual a la corriente del capacitor sobre la capacitancia, por lo que colocaremos la corriente del capacitor sobre la capacitancia
al otro lado de la igualdad. Pero ahora necesitamos encontrar nuestra corriente del capacitor. Para poder encontrar nuestra corriente del capacitor, nosotros necesitamos aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff a este nodo, que nos quedará de esta manera. Como podemos observar, la corriente del capacitor está saliendo del nodo, por lo que es positivo. La corriente de la resistencia está saliendo del nodo, por lo que también es positivo, y la corriente del inductor está entrando al nodo, por lo que es negativo. La suma de estas corrientes se igualará a cero debido a la ley de corrientes de Kirchhoff. Y pasando al otro lado de la igualdad, despejando para la corriente del capacitor, nos queda la ecuación de esta manera, y observando de que la corriente del resistor es igual a un voltaje sobre mi resistencia debido a la ley de Ohm. Pero ¿a qué voltaje es igual? Es igual a mi voltaje del capacitor debido a que está conectado en paralelo con el capacitor, por tanto comparten el mismo voltaje. Sustituyendo en la ecuación, tenemos que el voltaje del capacitor son 200 voltios, que la resistencia es de 20 kiloohmios y que a su vez la corriente del inductor es igual a 10 miliamperios. Recordando de que este valor lo sacamos en el tiempo antes que cero, y al hacer esta suma obtenemos que la corriente del capacitor es igual a cero. Entonces nosotros tenemos 0 sobre nuestra capacitancia, y esto nos dará igual a 0. Por lo tanto, la derivada del capacitor con respecto al tiempo para un tiempo mayor a 0 es igual a 0. Bueno, ahora nuestro siguiente paso será encontrar la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo para tiempos mayores a 0. Y para esto debemos de recordar que el voltaje del inductor es igual a la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo. Y que al despejar esto nos queda el voltaje del inductor sobre la inductancia. Y esto es lo que colocamos al otro lado de la igualdad que necesitamos. Por lo tanto, nos queda esto. Ahora nuestra siguiente pregunta debe de ser, pero ¿quién es nuestro voltaje del inductor? Pues, como podemos observar, el inductor está en paralelo con la resistencia y al mismo tiempo está en paralelo con el capacitor. Por lo tanto, todos los elementos comparten el mismo voltaje. Pero pasa algo muy curioso con el inductor, que si nos fijamos, la polaridad del voltaje del inductor es opuesta a la polaridad del voltaje del capacitor. Por lo tanto, nuestro voltaje del inductor vendrá siendo menos 200 voltios. Y a esto le dividimos la inductancia y obtenemos fácilmente, vendría siendo menos 125 amperios sobre segundo. Ahora nuestro siguiente objetivo debe de ser encontrar la derivada de la corriente de la resistencia con respecto al tiempo. Para esto debemos de ser muy ingeniosos y encontrar una manera de relacionar la corriente del inductor con la corriente de la resistencia y la corriente del capacitor. Lo que yo haré en este caso es aplicar una ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla. Y nos quedará lo siguiente. Nos quedará el voltaje del capacitor menos el voltaje de la resistencia igual a 0. El voltaje de la resistencia, aplicando una ley de Ohm, podemos escribirlo como 20 kiloohmios por la corriente de la resistencia. Y al despejar para la corriente de la resistencia, obtenemos el voltaje del capacitor sobre 20 kiloohmios. Entonces, si derivamos ambos lados de la igualdad, tenemos la derivada de la corriente del resistor respecto al tiempo igual a la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo multiplicado por 1 sobre 20 kiloohmios. Como podemos observar, la derivada del voltaje
del capacitor con respecto al tiempo ya lo habíamos encontrado y habíamos visto de que es igual a cero. Por lo tanto, esto es cero. Nuestra derivada del resistor con respecto al tiempo en un tiempo mayor a cero es igual a cero. Y aquí tenemos todas nuestras condiciones iniciales. Para poder determinar el comportamiento de la corriente del resistor en todo tiempo, debemos de utilizar solamente estas condiciones iniciales, que son las correspondientes a la corriente del resistor. Para mí es importante explicarles de que esta corriente y esta corriente no siempre son las mismas. La casualidad y la suerte permitió de que esto sucediera el día de hoy. Ya tenemos la corriente en el resistor en el tiempo cero y ya tenemos también la derivada de la corriente en el tiempo cero, pero nosotros necesitamos el comportamiento de la corriente del resistor después de cero. Y para esto necesitamos concluir con una ecuación diferencial que sacaremos de la siguiente manera. Aplicaremos ley de corriente de Kirchhoff a este nodo y nos quedará la ecuación de la siguiente manera. Pero debemos de dejar todo en términos de corriente del resistor, corriente del inductor y voltaje del capacitor. En este caso ya tenemos este término en términos de corriente del resistor y este término en corriente del inductor, así que solamente nos tocaría pasar este a términos del voltaje del capacitor y nos quedaría de esta forma, siempre recordando que la corriente del capacitor es igual a la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Ahora, debo de dejar esta ecuación en términos de I de R. Entonces tenemos que ver cómo dejar el voltaje del capacitor en términos de corriente del resistor. Y para esto podemos aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en este nodo y nos quedaría el voltaje del capacitor menos el voltaje de la resistencia igual a cero, que también lo podemos reescribir de esta manera, aplicándole ley de Ohm al voltaje del resistor. Tenemos 20 kiloohmios multiplicado por la corriente del resistor, y al despejar para el voltaje del capacitor tenemos que es igual a 20 kiloohmios multiplicado por la corriente del resistor. Este valor lo vamos a sustituir aquí en el voltaje del capacitor y la ecuación nos va a quedar de esta manera. Ahora necesitamos dejar la corriente del inductor en términos de la corriente de la resistencia y para esto aplicamos una ley de voltaje de Kirchhoff a esta otra malla y nos quedará voltaje del resistor más voltaje del inductor igual a cero. Despejo para el voltaje del inductor y me queda de esta manera. Ahora, recuerdo que el voltaje del inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente del inductor respecto al tiempo. Y claro, aplico una ley de Ohm a este voltaje del resistor y me va a quedar así, 20 kiloohmios por corriente del resistor. Ahora, simplemente mando a dividir la inductancia al otro lado de la igualdad e integro ambos lados de la igualdad. Y me quedará que la corriente del inductor es igual a 20 kiloohmios sobre la inductancia por la integral de la corriente del resistor respecto al tiempo. Así que si sustituimos esto en la ecuación original nos quedará de esta manera. Ahora necesitamos simplificar esta ecuación diferencial y para simplificarla hacemos lo siguiente. Vamos a multiplicar toda la ecuación diferencial por d sobre d dt con el objetivo de que esta derivada me quede cuadrada y que esta integral desaparezca. El 1 sobre 20 kiloohmios lo multiplicamos para que este 20 kiloohmios desaparezca y con el mismo motivo multiplicamos por 1 sobre la capacitancia para que la capacitancia en esta parte de la ecuación desaparezca, a modo que la ecuación diferencial nos queda de esta manera.
nos queda mucho mejor que esto, así que podemos seguir simplificando. Sustituimos C por el valor de la capacitancia, que vendría siendo 5 nanofaradios o 5 por 10 a la menos 9 en este término, y también sustituimos L y C por sus valores correspondientes, que vendría siendo 1.6 Hz multiplicado por 5 nanofaradios, y nos queda mucho mejor que esta otra ecuación. Pero podemos seguir simplificando. También podemos cambiar la notación de las derivadas a una más sencilla, de la siguiente forma. Las derivadas las cambié a la notación primada para que sea más atractiva la ecuación visualmente, y claro, sustituyendo acá las variables por sus valores constantes, me queda 1000, y al sustituir acá por sus valores constantes me queda 125 por 10 a la 6, y esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver para este circuito. Esta es una ecuación homogénea con coeficientes constantes, y para poder resolverla debemos de sacar nuestra ecuación auxiliar. Esta ecuación auxiliar en este caso es una ecuación cuadrática, que al resolverla nos dice que S es igual a este número complejo o imaginario. Quiere decir que estamos en el caso subamortiguado para un circuito de segundo orden, cuya fórmula es esta, pero también puede ser esta otra. Cualquiera de las dos nos sirve para encontrar el comportamiento de la corriente de la resistencia para tiempos mayores a 0. Utilizando la primera fórmula nos queda esto. Al sustituir mi parte real en A y mi parte imaginaria en B, entonces nos queda de esta manera. Ahora, para poder encontrar las constantes K1 y K2 debemos de derivar esta solución. Al derivarla nos queda de esta manera. Ahora, lo siguiente es evaluar tanto esta respuesta como su derivada con las condiciones iniciales. Entonces, sabemos de que IDR es igual a 10 miliamperios, por lo que la sustituimos, y para esta condición inicial T vale 0. Por lo tanto, nosotros podemos observar de que si T vale 0, coseno se hace 1 y seno se hace 0, debido a que el seno de 0 sería pues 0. Entonces nos queda simplemente 10 miliamperios igual a K sub 1. Ahora, evaluando nuestra derivada en la segunda condición inicial, tenemos de que la derivada de la corriente vale 0 cuando T vale 0. Entonces, lo mismo, sustituimos en la derivada de la corriente, la sustituimos por 0, y donde está T también lo vamos a sustituir por 0. Entonces, coseno de 0 se va a hacer 1 y seno de 0 se va a hacer pues 0, quedándonos de la siguiente manera. Entonces nos queda este sistemita de ecuaciones que al resolverlo tenemos que K sub 1 vale 10 por 10 a la menos 3 y que K sub 2 vale 0.5 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, nuestro comportamiento de la corriente de la resistencia para tiempos mayores a 0 será igual a esto de acá. Ahora exploraremos la segunda manera de solucionar el comportamiento de la corriente del resistor para tiempos mayores a 0. Bueno, como tenemos esta otra forma, pues observamos de que A, como siempre, es la parte real de la solución auxiliar y que B es la parte imaginaria. Por lo tanto, la corriente del resistor nos va a quedar
de esta manera. Y para poder encontrar el valor de K y de phi, tenemos que derivar esta solución, que derivándola nos quedará de esta manera. Vamos a aplicar estas condiciones iniciales para encontrar los valores desconocidos y tenemos de que la corriente del resistor vale 10 miliamperios cuando T vale 0. Entonces tenemos el mismo caso y sería, donde está IDR lo sustituiríamos por 10 miliamperios y donde esté T lo sustituimos por 0. Como siempre, E elevado a la 0 sería 1. Y acá este término se nos haría 0 debido a que está 10.000 multiplicándose por 0, entonces sería 0. Por lo tanto, nos quedaría coseno de phi. De esta manera. Ahora podemos observar que la derivada de la corriente del resistor vale 0 cuando T es 0. Por lo tanto, hacemos la sustitución correspondiente aquí y nos queda de esta manera. Ahora, lo que tenemos que hacer es despejar para acá, para que nos quede de esta forma. Ya una vez que hemos despejado para acá, sustituimos K en esta otra ecuación y nos queda de esta manera. Podemos observar de que al simplificar nos queda así, como menos 10 tangente de phi menos 5. Entonces despejamos para phi y tenemos que phi es tangente inversa de menos 5 sobre 10, y esto es igual a menos 26.57 grados. Sustituimos phi en la ecuación anterior y tenemos de que K es igual a 0.01118. Entonces, el comportamiento de la corriente del resistor para un tiempo mayor a 0 es igual a esto, usando esta otra fórmula, claro. Ahora ya tenemos todo lo necesario para determinar el comportamiento de la corriente del resistor para todo tiempo, quedándonos de esta manera. La corriente del resistor para todo tiempo es 10 miliamperios cuando T es menor a 0, y cuando T es mayor a 0, la corriente se comporta de esta manera. Esto usando la primera fórmula que les mostré. Ahora, utilizando la segunda fórmula que les mostré, tenemos de que lo mismo, vale 10 miliamperios cuando T es menor a 0 y cuando T es mayor a 0, vale esto. Al graficar esta solución y esta otra solución, obtenemos gráficas muy similares. No la misma, pero sí muy similares. No son las mismas debido a que al encontrar el valor de K y el valor del ángulo, omitimos varios decimales al aproximar. Entonces nos quedan gráficas muy similares, no las mismas, pero sí muy similares.